Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos de nuevo aquí en este miércoles 12 de octubre del año 2022. Dar gracias al Señor porque nos da un día más de vida. Dar gracias al Señor por nuestros seres queridos. Dar gracias a María Santísima porque intercede por nosotros delante de Jesús. Hoy el Señor quiere que tú te llenes de su presencia santa, que experimente el amor de Dios en tu corazón. El Señor necesita de hombres y mujeres que se dejen guiar por Él. Por eso hoy vamos a dejarnos amar por el Señor. Hoy tenemos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, María Santísima, aquella que dijo que sí. Vamos en este momento, vamos a dar inicio a tu programa Dios está contigo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pidamos la gracia del Espíritu Santo en este momento. Yo te invito a que donde quiera que tú estés, te ponga en oración para pedir la presencia del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, tú conoces nuestras necesidades y lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Hoy te pedimos que venga a nuestro encuentro, que nos llene de ti, que tú habites en nosotros, Espíritu Santo. Hoy queremos que tú seas nuestro auxilio, quien nos levante si estamos en el suelo, quien nos dé la alegría si estamos en tristeza. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos, capacítanos, restáuranos, danos tu amor. Ven, Espíritu Santo, pide la presencia de Dios, hermano y hermana, donde quiera que estés. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de ti. Ven, Espíritu Santo, y ve hacia donde Carlos Regalado. Entra a su vida, sánalo. Tú tienes el poder de levantar, tú tienes el poder de sanar. Te lo pedimos, presencia de Dios, porque tú siempre estás a nuestra ayuda. Ven, presencia de Dios. Ven, Espíritu Santo. Bien, mis queridos hermanos, vamos en este momento a compartir la lectura de este día, de este miércoles 12 de octubre. La primera lectura está tomada del primer libro de las Crónicas, en su capítulo 15, verso del 3 hasta el 16. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés, por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que se entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Perdón. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo.
El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en su capítulo 11, verso 27 hasta el 28. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos, vamos a reflexionar sobre la lectura de este día. Vemos en la primera lectura, tomada del primer libro de Crónicas, cómo es el celo por el Señor, por las cosas sagradas de Dios. Aquí vemos a David buscando un lugar para el arca. ¿Qué había dentro del arca de Dios? Estaban los mandamientos. Y David buscaba la forma de ponerlo en un lugar donde estén guardados, donde estén ahí para cuando el pueblo de Dios tenga alguna dificultad, pues ir a los mandamientos, al arca. Y por eso David lo lleva a un lugar donde le explicó por tradiciones Moisés cómo debería estar esa arca, lo sagrado. ¿Qué importancia tiene lo sagrado de Dios para nosotros? ¿Cuál sería nuestra arca ahora? ¿Cuál sería nuestra norma, nuestra ley en este momento? El arca, nuestro sagrado, la cosa sagrada nuestra, sería el Santísimo Sacramento. Eso es lo sagrado, el Santísimo. Por eso ustedes ven que está conservado en un lugar que está custodiado, que muchas veces lo tienen cerrado, porque esa es nuestra arca, el Señor presente y real ahí en el sagrario. Todos los católicos tienen que ir a adorar al Señor a ese lugar. Esto mismo hacía los profetas cuando iban con la ley del Señor, escrita por el mismo Dios, una ley escrita por el mismo Dios. Entonces, nuestra arca ahora mismo es el sagrario, el Santísimo, como muchos lo conocen. Es ahí donde nosotros vamos y adoramos al Señor y dejamos que sea el Señor el que nos restaure y el que nos auxilie. ¿Estamos nosotros dándole valor a esa arca, a ese sagrario, a ese Santísimo? ¿Estamos nosotros siendo celosos como fueron los profetas con el arca de Moisés, con los mandamientos? ¿Estamos nosotros amando el sagrario, el Santísimo? Son muchas las cosas las cuales esta lectura nos quiere decir, porque tenemos que valorar dónde está Jesús y tenemos que ir a adorarle a Él. Por eso, mis hermanos, hay que enfatizar en las cosas importantes que hay en nuestras vidas, y una de ellas es estar frente a Jesús. Esa es una de las cosas más importantes. Luego nos dice algo interesante en el Salmo. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando estamos confiados en Dios, siempre llenos de Dios por motivo de la oración, cuando hay un ser humano que está totalmente lleno de Dios, a nada teme.
ni a las dificultades, ni a las enfermedades, ni a los problemas. A nada teme porque tiene la confianza plenamente en el Señor. Entonces, ¿cuál es tu temor? Tú que conoces de Dios, ¿cuál es tu temor? Si tienes algún temor, yo te pido que confíes más en el Señor. Nosotros como seres humanos somos débiles y sentimos miedo. Pero el Señor está ahí para levantarnos y para decirnos que Él nos ama y que confiemos en Él. Es la invitación que nos hace el Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? A nada ni nadie temo. Así como decía San Pablo, que nada ni nadie lo iba a él a obstaculizar para que dejara de anunciar el nombre de Jesús. No temas a nadie. Confía en el Señor. No temas a ninguna enfermedad ni a ninguna situación que haya en tu hogar, en tu familia. Confía en el Señor y Él te librará de eso. En el Santo Evangelio dice el Señor, dice una voz por ahí de una mujer, dice: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te he criado. Esta mujer le está dando valor a la madre de Jesús, a María, diciendo: dichosa esa mujer que te crió, que está contigo, porque tú eres un hombre sabio, un hombre de Dios. Dichosa es ella que te ha dado la crianza, que te ha dado el conocimiento, la enseñanza. Y por eso esta mujer halaga a María, la exalta. Y lo mismo también puede suceder con nosotros cuando tú eres una persona de Dios. ¿Cuántos padres quisieran tener dentro de su familia personas que tuvieran ese encuentro con el Señor y que estuvieran siempre haciendo el bien? ¿Cuántos padres de familia tienen ese anhelo de que sus hijos salgan del mundo que están, del mundo de la vanidad, del mundo del materialismo, de tener las cosas fácil, y que se entreguen totalmente a Dios? Eso es una dicha, tener dentro de la familia una persona que esté siempre buscando de Dios y orando por la necesidad de su familia. Por eso esta mujer exclama y dice: dichoso es el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. ¿Estaría pasando esta mujer que gritó alguna situación en su familia? ¿Estaría pasando esta mujer algún problema con alguno de sus hijos, que les dice a Jesús y le clama a Jesús que dichoso es la madre que le crió a él? Las madres siempre necesitan hijos que den ejemplo. Y yo me imagino que esta mujer que gritó y dijo eso no la estaba pasando bien con algún familiar. Y vio el celo y vio la envidia, se podría decir, de la envidia sana, claro, de ver que esta mujer, María, tiene un hijo ejemplar. Y es que todas las madres y los padres, cuando ven un hijo ejemplar en otra familia, también desean lo mismo de sus hijos. Entonces, ustedes que me están observando, también quizás necesitan que sus hijos tengan la misma enseñanza que tuvo Jesús. Hay que guiar nuestra familia, así como lo hizo María, para que la comunidad, para que otras personas hablen bien de los hijos. Pero luego dice Jesús: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, diciéndole a esta mujer: no solamente tú serás dichosa porque tu hijo sea una persona de bien, sino que si tú cumples
la palabra de Dios, tú también serás dichosa. Y eso mismo te vengo a decir a ti, hermano y hermana que me está observando en esta transmisión. Si tú escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica y la cumples, tú serás dichoso, dichosa. Siempre habrá gracia en ti. Esto no es cuestión de yo solamente escuchar la palabra, todos los días la escucho, la leo, la escucho de diferentes formas, diferentes reflexiones, pero si no la estoy cumpliendo, tengo que revisarme. Es ambas cosas. La escucho, la fe entra por la escucha, pero también la practico. Y al practicarla, ahí estoy cumpliendo lo que el Señor me manda. Escucho, escucha y práctica. ¿Estamos nosotros en ambas o estamos en una? Si solamente estamos escuchando por escuchar y no estamos practicando, tenemos que revisarnos. El Señor nos invita a las dos cosas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la practican. El Señor parece decirnos: santos y amados de mi Padre serán todos aquellos que escuchando mi palabra y guardándola en sus corazones, las ponen en práctica, y de ellos resulta abundante fruto. No hay mayor felicidad de un ser humano que vivir el mandamiento del amor. No hay. El mandamiento del amor. Hermanos, escuchemos la palabra, pero practiquémoslo con los necesitados, con los cercanos, con el prójimo, con el vecino, en la familia. ¿De qué me vale a mí yo ir siempre a un templo, a la iglesia, y cuando llegue a mi familia sea un desorden? Por eso muchas personas no creen tanto en nosotros, porque salimos de la iglesia y cuando llegamos a la casa somos totalmente distintos, somos diferentes. Empezamos a maldecir, empezamos a hacer las cosas mal, empezamos a hacer tantas cosas que van en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto hay que practicarlo. La palabra de Dios hay que practicarla, no solamente ir a un lugar a escucharla. Todo el mundo tiene la capacidad para escuchar. Ahora, vamos a la práctica. Vamos a la práctica. A eso nos invita este evangelio. A que nosotros podamos pensar, reflexionar. Si estoy escuchando a Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Dios hablándonos. Si yo estoy escuchando a Dios a través de la palabra y no la estoy cumpliendo, no estoy haciendo absolutamente nada, porque a la vez de cumplirla me estoy convirtiendo yo, y otros también se están convirtiendo a través de mi testimonio. Imagínense qué contradicción sería que yo escuche la palabra de Dios, vaya a misa, vaya a algún retiro, alguna actividad, y yo saliendo de ahí salga mal, salga peor que como entré. Entonces, hay que tener cuidado. Esto no se basa solamente en escuchar. Muchas personas escuchan la palabra y no se convierten. Que no sea así con nosotros. Esto hay que practicarlo. Si tú quieres sentir la misericordia de Dios, tienes que practicar la escucha de Dios. Tienes que experimentar el amor de Dios. Entonces, mis queridos, en este día vamos nosotros, lo que hemos escuchado, ponerlo en práctica, y verás cómo el Señor derramará abundante fruto sobre ti y sobre tu familia. La salvación no proviene de pertenecer a determinados grupos ni a exclusivismos, sino de una actitud de amor ante el prójimo y ante Dios. Ni la sangre ni la carne ya son la norma de Jesús. Él rompe con la tradición judía y amplía el horizonte del reino de Dios. A toda persona que quiera recibir a Dios como el único soberano de su vida, en escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica.
Si María, la madre de Jesús, no hubiera escuchado y observado la palabra de Dios, su maternidad corporal no habría hecho bienaventurada. También para nosotros llega esta alabanza: felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Haciendo estas dos cosas, no basta solo escuchar la palabra y quedarnos ahí. Seremos parecidos a María, y eso sí que es una bienaventuranza. Tenemos nosotros, mis queridos, escucharla y practicarla. Si la palabra habla del amor de Dios a los demás. Si la palabra habla de que usted tiene que servir a los más necesitados, escúchela y vaya y sirva a los demás. Esto es teoría y práctica. Teoría y práctica. Escucho de que el Señor me dice en el Evangelio que yo debo amar al enemigo. Vaya y practique. No solamente decir, no, ya yo lo perdono desde aquí. Vaya y practique y pídale perdón. Por eso decía Santa Teresa de Jesús a Jesús delante del Santísimo, decía: por eso muy poca gente te sigue. Por eso muy poca gente te sigue, porque tú eres exigente. El Señor es exigente. El Señor lo que quiere es que tu corazón esté limpio, tu corazón esté sano. Eso es lo que el Señor busca, que no haya maldad, que no haya rencor en tu vida, porque Él te ama. Entonces vayamos, hermano, después de escuchar la lectura, a practicarla. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a escuchar y a practicar. Primero practicarla en mí y luego practicarla con los demás. Que yo sea un testimonio viviente, como así lo fue San Francisco. Que sea un testimonio viviente y que mi familia se dé cuenta que en verdad en mí hay un cambio. Y que mi entorno, la sociedad, se dé cuenta de que en mí hay un cambio. No tan solo con hablarlo, sino con mi testimonio. Con las cosas buenas que yo hago, como yo actúo. Esa es la forma de practicar la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor. Amado Jesús, tú conoces nuestras vidas. Es muy fácil escuchar la palabra. Cada vez que la escuchamos, estamos atentos. Pero qué difícil se nos hace practicarla, cumplirla. Qué difícil, Señor, se nos hace dejar de pecar. Qué difícil, Señor, se nos hace ir a donde aquellos que están necesitados, que pasan hambre, que están enfermos. Qué difícil se nos hace ir a orar por aquellos que están enfermos, que no tienen una familia que le atienda. Hoy queremos cumplir, Señor, tus palabras. Te hemos escuchado muchas veces. A diario tú nos dices tantas veces la misma cosa y no la estamos cumpliendo. Queremos ser más cumplidores, Señor. Primero en mí, para que yo sea un testimonio para los demás. Hay que cumplir, hermanos y hermanas, la palabra de Dios. Ponerla en práctica con los hermanos que están a nuestro alrededor. ¿De qué me vale a mí siempre estar escuchando la palabra de Dios a diario si no la estoy practicando? Eso no hace ningún cambio en mi vida. Cuando practicamos la palabra de Dios, ahí viene el cambio en nosotros. Porque el mismo Señor entra en nuestras vidas. Vayamos a cumplir lo que el Señor nos ha enviado en este día. Así como lo hizo María. Si María simplemente se hubiese quedado en una escucha y no dice que sí al ángel,
no estuviera Jesús con nosotros. Ella escuchó y luego dijo: sí, Señor, yo voy a cumplir lo que tú dices. Practiquemos lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse a su programa Dios está contigo. Recordar que todas las mañanas estamos aquí a las 6:30 de la mañana y a las 10 de la noche estamos haciendo el Santo Rosario, para que María Santísima en este mes del Rosario interceda por cada uno de nosotros. Desde ya vayan poniendo sus intenciones para esta noche, pedirle a la Madre de Dios que interceda por nosotros. Hermanos, que Dios le bendiga en este día y que hoy sea un día fructífero, lleno de gracia espiritual. Bendiciones.